Entonces, en relación a ello, podemos mencionar de que todo lo que es infecciones dentro de un hospital, de un establecimiento de salud, es un problema grande de salud pública, ¿no? Porque en sí van a causar, el paciente viene por una situación y sale por otra. Viene por una apendicitis y sale con una neumonía. Viene por una hernia y sale con una sepsis, ¿no? Porque una contaminación, esta contaminación puede ser por bacterias, puede ser por Klebsiella, puede ser por pseudomonas, puede ser por cándida, ¿no? Y otros generalmente como son estafilococos y otros que los van a ver a continuación. Por eso es importante cuando ustedes vayan a los hospitales o a cualquier establecimiento de salud, inclusive a clínicas, lavarse bien las manos. Antes y después de estar con el paciente, ustedes van a ser médicos. Entonces, a veces el escape es bonito, pero el escape es un peligro porque están llevando ustedes la enfermedad. La enfermedad están llevando prácticamente a su casa. Están distribuyendo la enfermedad. Pues es muy importante, ustedes me han visto, yo que siempre pruebo con mi mandil blanco, porque el mandil lo dejo ahí. El mandil lo llevo en una bolsa y lo hago lavar. Bien lavado, tanto como en scrap, ¿no? El scrap es bonito, es fácil estar ahí, es una actividad de trabajo, pero el mandil te va a hacer que cuando vayas a ver a un paciente te proteja más todavía, ¿no? Y con el correcto lavado de manos, que ustedes como lo están viendo, ustedes lo han enseñado y los felicito. Entonces, estas infecciones asociadas a la atención de salud antes eran conocidas como infecciones intrahospitalarias. Este es, como ya le digo, es un pregunta examen, ¿eh? Es un problema grande de salud pública y también es una forma de ver la calidad de atención en un establecimiento de salud. Y para ello, también incluyen infecciones ocupacionales. ¿Por qué? Porque viene el paciente y yo como médico me puedo contagiar, la enfermera, la técnica, el personal de limpieza se pueden contagiarse. Entonces, acuérdense que la infección usualmente se hace evidente a las 48 horas. Por ejemplo, viene la persona y me va a decir, yo vine por una fractura y salgo con una infección. No, porque usted cuando ha venido a las 8 de la mañana, que es su infección a las 6 de la tarde, nunca va a tener una infección de un periodo de incubación tan corto, ¿no? Entonces se hace evidente cualquier enfermedad que suceda después de las 48 horas, ¿ya? Entonces la CS, o la Dirección General de Epidemiología, tiene como norma ver la vigilancia hospitalaria, ¿no? Tiene como norma hacer una vigilancia especialmente de los servicios que tienen con mayor trato de pacientes que están muy urgentes, tales como los UCIs, las UCIs neonatales, sala de operaciones, en los cuales se va a detectar prácticamente que puede haber un proceso infeccioso. Y cuando entre una persona, inclusive se puede contagiar porque el germen queda en el ambiente o en algún servicio que haya usado. Para ello, eso es caro, porque realmente nos va a costar, pues, darle tratamiento al paciente, una cama en hospital cuesta y todo lo demás. Y para ello es importante, pues, estar evidenciando y manteniendo vigilado y sobre todo con una buena asepsia todo lo que es la atención al paciente. El objetivo más que todo es ver la magnitud de estas infecciones intrahospitalarias que suceden y tomar una decisión oportuna. Por ejemplo, van y dicen hay una infección de Klebsiella en sala de neonatos. No entra ningún neonato, inclusive se contagian. Y creo que hemos visto una alerta sanitaria al respecto. Entonces se contagian y por lo tanto, al tener estas infecciones, lo único que se tiene que hacer pues es cerrar y decir, si usted me está refiriendo a un paciente para que yo lo vea en neonato, tiene que ir a otro hospital, menos este hospital donde ha sucedido este brote, ¿no? Epidemiológico, porque la mayoría se contagia ahí. Entonces, estas infecciones de atenciones asociadas a la atención de salud es un problema de salud pública porque viene por una situación y sale por otra. Y también es importante, ¿no? Decir que se ha demostrado que las infecciones se incrementan más cuando él está hospitalizado por más de 8 días. Por eso ustedes dirán, ¿por qué le han operado y le dan de alta al día siguiente? ¿Qué barbaridad? ¡Ah, qué mal! No es que mal, sino una infección que es adquirida en un hospital, es peor tratarla que una infección que está en la casa. En la casa usted está en un ambiente limpio, un ambiente que no hay infecciones, ¿no? En cambio, en el hospital, hasta la propia persona, el propio médico, la propia enfermera, el técnico, probablemente pues lleve la infección, o la gente que va a visitarlos, ¿no? Por eso se recomienda que solamente entre una o dos personas
y por supuesto que no entre niños, ¿no? Es lo importante de ello. Asimismo, vemos que la infección se adquiere luego de las 48 horas. Si una persona lo opero y me dice, no, yo vine sano, me estoy yendo con una infección tal, no. Si es de las 24 horas, tampoco. Entonces, tiene que ser después de las 48 horas. Pues ustedes habrán visto, en el establecimiento de salud Virgen del Carmen, ¿tenemos pacientes por más de 48 horas? No. La paciente da y entre las 24 horas o termina 24 horas se va a su casa de alta. No tenemos hospitalización, por eso es que ustedes no ven que hay pacientes hospitalizados, ¿no? Para evitar justo esto, las infecciones, ¿no? Estos procesos infecciosos que pueden ocurrir, inclusive si la persona ha estado después de las 48 horas y se va a su casa hasta los 30 días de alta, puede ser que adquiera una infección, como una varicela o qué sé yo, y si es responsabilidad del establecimiento de salud. Entonces, lo que sabemos, acuérdense bien claro que los mejores indicadores de calidad de atención es aquellos que no tienen pues infecciones asociadas en su atención de salud. Es una forma, de, vuelvo a repetir, de calidad, ¿no? Se estima que se puede prevenir en más de un tercio de ellos y que esto constituye una causa muy grande de morbimortalidad. Ustedes siempre, yo pongo ese ejemplo, que viene la persona con por fractura, de fractura de cadera, o dependiendo de miembros inferiores, o dependiendo de algo, se queda alrededor de 15, 20 días. Y la persona a lo mejor fallece no por la fractura, sino fallece por una infección que ha adquirido ahí, ¿no? Entonces, lo más importante, como un problema muy grande de salud primordial, es que a las personas pues se le dé alta, que estén en su casa y sobre todo el problema de que es los visitantes, ¿no? Los visitantes es terrible que también estén con mucho tiempo ahí, porque vienen de la calle, sientan en la cama el paciente, le cogen la mano y ahí pueden llevar la infección al paciente. Entonces, acuérdense que a estas infecciones a veces cuando se quiere dar se le puede decir antibióticos, su tratamiento es muy resistente, porque son infecciones que están asociadas ahí, en ese establecimiento. O sea, la bacteria, el virus se ha hecho muy resistente. Entonces, es muy importante no tener estas pacientes con mucho tiempo hospitalizados porque el paciente puede adquirir alguna bacteria, algún microorganismo que es muy resistente y es difícil tratar, ¿no? Para ello es muy importante que la OMS dice que uno de cada 4 casos de sepsis tratados en hospital están relacionados a la atención médica y la mitad de estos casos no están dados por unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que adquieren el hospital. Entonces, a veces viene un quemado, pero aquí porque le estamos colocando a lo mejor un ventilador mecánico y ese ventilador mecánico no tuvo las mejores condiciones de asepsia y puede adquirir otra enfermedad, ¿no? Es importante, por ejemplo, hay personas que dicen, le han hecho un trasplante, pero ¿por qué murió? Por la infección. Pues el trasplante estuvo muy bien, pero hubo algo que sucedió que esta persona se contagiase, ¿no? Entonces, y esto no lo vemos de ahora, lo vemos en la primera clase que vimos en el año 1840 con Ignaz Silvers, ¿no? Semmelweis, en los cuales él miró pues que las gestantes se atendían directamente con la mano, ¿no? Venían y daban el parto, la atendían, inmediatamente la señora entraba con fiebre, sepsis puerperal y fallecía la paciente. Entonces él decía, ¿pero qué pasa? Teníamos que hacer, como él observó, que nadie se lavaba las manos. Entonces, el simple hecho de lavarse las manos hizo que realmente no murieran las pacientes. Inclusive también aquellos que eran atendidos por una fractura o algo en guerras o en cualquier situación, como en hospitales militares, la falta de higiene y el uso del agua contaminada, porque el agua también trae bacterias y virus, y otros, pues hacía que haya una complicación en estas operaciones, inclusive había una gangrena y en vez de sanar salía amputado algún miembro, ¿no? Entonces acuérdense esto muy bien, el lavado de manos que no es de ahora, sino bien desde cuándo, ¿no? Entonces ya no fallecían nuestras pacientes por fiebre puerperal, por una infección asociada, ¿no? Entonces podemos definir a las infecciones intrahospitalarias, ahora conocidas como infecciones a la atención, asociadas a la atención de salud, como resultado de una reacción adversa, ¿no? De presencia de microorganismos que se presentan cuando aún el paciente no tenía nada en el ingreso del hospital, ¿no? Entonces, ello agrupa un grupo de enfermedades heterogéneas que van a poder adquirirse en un centro hospitalario.
Entonces, acuérdense que son infecciones que se contraen, ¿no? Después de las 48 horas de internado del paciente. Cuando el paciente se interna y luego pasa 48 horas y comienza con fiebre, vino por una hernia y comienza con fiebre el paciente, pues ojo, ¿qué pasó? ¿No? Entonces es importante. Entonces el objetivo de ver pues estas infecciones asociadas es porque realmente hay una magnitud muy grande sobre ello, ¿no? Sobre todo conocer la mortalidad que se va a producir por mucho tiempo de estos pacientes, conocer cuáles son los factores de riesgo que se tiene al tener un paciente hospitalizado y sobre todo detectar los brotes, ¿no? Vemos que se acuerdan en ese caso de un hospital que comenzaban a tener fiebre los niños, uno, dos, tres, cuatro, ya pues mucha fiebre, ¿qué está pasando? Entonces, quiere decir que detectaron pues un brote en ese establecimiento de salud, que ustedes deben saber de qué se trata. Entonces, lo que se tiene que hacer también, apenas estas infecciones, es hacer una evaluación muy preventiva y un control, sobre todo hacer el control y el buen tratamiento, ¿no? Acuérdense que esta información lo tienen que reportar todos los hospitales y tiene que hacer un reporte cómo va su vigilancia epidemiológica intrahospitalaria. Entonces, como ustedes están viendo, dentro de la vigilancia epidemiológica están las infecciones intrahospitalarias, conocidas como infecciones asociadas a la atención de salud. Es una tarea del epidemiólogo, ¿no? Y hay ciertas normas, como pueden ver, hay ciertas normas que ustedes están evidenciando, ¿no? Y son consideradas también como endémicas y epidémicas, ¿no? Entonces no podemos ver que la incidencia de esta infección aumente, ¿no? En un establecimiento que el paciente viene por una situación y no salga por una infección. Acá tienen las directivas, ¿no? Las supervisiones de vigilancia epidemiológica, una resolución que aprobaron para ver la previsión y el control de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Ya antes de infecciones intrahospitalarias, pero ya cambiaron de nombre porque es inclusive en cualquier atención de salud que reciba el paciente después de las 48 horas. Para ello hay resoluciones ministeriales que me puedo pasar todo un semestre viendo, y acuérdense que la CIA representa pues un 7% de un gran problema de salud pública, ¿no? Y casi de ellos el 10% de esos pacientes que vienen por una situación fallecen por esta patología que es muy triste. Entonces acá tienen la norma técnica de salud, que es la NTS 163, que te dice que tenemos que hacer la vigilancia de estas infecciones porque sobre todo tenemos que ver y generar oportunamente pues qué está sucediendo y una toma de decisiones lo más pronto posible. Acuérdense que las CIAs ocupan ocupan un gran problema de salud pública y un 7% de pacientes de países desarrollados, inclusive en desarrollo, contraen estas infecciones. Por ello, cuando uno le dice, me voy a operar, ¿cuáles las complicaciones? Una, puede ser hemorragias, dos, puede ser edemas, y tres, se miran todas infecciones, ¿no? Entonces, este problema de infecciones causa una prolongación más de días y eso cuesta más. Porque si el paciente vino por una fractura, por esta infección agregada, se va a quedar más días. Y el costo de cama hospitalario es cara. Ustedes dirán, pero ¿por qué no ponen más camas? Porque cuesta una cama, cuesta las sábanas, hay que cambiarlas continuamente, cuesta la luz, cuesta el agua, cuesta la limpieza. O sea, ustedes tienen que ser uno dice es fácil, ¿no? Hagan y pongan más camas, no, todo cuesta. Cuesta hasta el agua, te cobran, o sea, uno tiene que sacar cuánto cuesta una cama hospitalaria. No solamente la cama, la limpieza, luz, agua, la técnica, la enfermera, el médico, ¿no? O sea, y aparte los alimentos. Son una cama hospitalaria cuesta, ¿no? Entonces, la norma técnica te avisa de que hay que estandarizar procesos epidemiológicos, ¿no? Especialmente en toda institución prestadora de servicios de salud, que llaman IPRES, ¿no? Y sobre todo, tenemos que establecer pautas de investigación epidemiológica, decir qué pasó, por qué hubo la infección y a qué se debió, ¿no? Entonces, esta vigilancia intrahospitalaria llamada IAS lo ve directamente la Dirección General de Epidemiología y el objetivo es proporcionar oportunamente la magnitud de estas infecciones y tomar una decisión lo más pronto posible, ¿no? Para estas vigilancias existe un comité. Cada hospital, cada establecimiento de salud tiene un comité de infecciones intrahospitalarias
Y el jefe de ellos, pues, es el jefe del hospital, el director del hospital, que tiene que cabezar este comité de infecciones hospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué hace este comité? Este comité tiene que ver si hay incidencias de estas infecciones, si se detecta oportunamente que está ocurriendo algo, pues cerrar ese servicio. Asimismo, establecer si ha habido un brote. Tenemos que verse la prevención y el control. Tenemos que decir cuáles han sido nuestros resultados de las medidas que hemos tomado y tenemos que inclusive hacer alguna investigación y que nos orienten a mejorar esa situación de ese servicio, ¿no? Entonces, acá tiene la ficha de recolección, es un estudio de prevalencia de infecciones hospitalarias que se hace en todo hospital cuando hay un paciente que supuestamente es una infección que él ha adquirido dentro del hospital. Se pone el nombre del paciente, la fecha, la edad y se dice qué procedimiento tuvo. Tuvo un procedimiento invasivo, le pusieron un catéter, ¿no? ¿Qué le pusieron, qué le colocaron? O si tuvo una operación, cuánto duró la operación, ¿no? El tiempo de elaboración de la cirugía. Asimismo, se tiene que dar el diagnóstico del propio médico que ha tratado, qué antimicrobianos ha usado y la infección, dónde, cómo ha sido, ¿no? En qué parte, cómo, en qué servicio. Entonces, estas son las fichas epidemiológicas que se llenan para colección de datos de la infección. Entonces, la vigilancia epidemiológica de ellas es selectiva, focalizada, activa y permanente. Es selectiva porque tenemos que vigilar más que todos los pacientes hospitalizados de riesgo, ¿no? De riesgo, ¿quiénes son? Aquellos que están más que todo en UCI, en neonatos, en salas quirúrgicas, porque ahí está la infección, ¿no? Tenemos que focalizar directamente y priorizar la vigilancia, ¿no? En los dispositivos médicos. Ese catéter está bien, esa sonda también, ese procedimiento que han hecho está bien adecuado o no. Y activa, porque hay que buscar casos. Si hemos encontrado que hay una infección, hay algo, pues no solamente es una persona, son varios casos. Y más que todo, la vigilancia epidemiológica tiene que ser el responsable de la vigilancia el médico epidemiólogo. Y esa vigilancia es permanente, pues es selectiva, focalizado, activa y permanente. Las CIAs, según las etapas de vida, tenemos en recién nacido, generalmente te va a causar la infección, no hay que estar vigilando el catéter venoso central, el ventilador mecánico y la nutrición parenteral, ya sea que te pongan por sonda nasofaringia o por, ¿no? O por otro lado, pues ahí tienes un problema de un foco infeccioso. En niños, el catéter venoso central, el catéter urinario y el ventilador mecánico. Ya comenzamos con el ventilador mecánico. En adultos, el catéter central, el catéter urinario, porque te ponen tu sonda, el ventilador mecánico, y si es en mujeres, pues verla cómo fue atendido el parto. Y en adulto mayor, al catéter venoso que te ponen, ¿no? Te hacen tu cateterismo, el catéter urinario y ventilador mecánico. Y sobre todo también hay que estar vigilando al personal de salud, porque también puede tener sus accidentes punzocortantes. También es otra infección. Entonces, como ya sabemos, infectividad se refiere más que todo a esas personas que van a desarrollar la infección, ¿no? Entonces decimos, hay una infectividad muy grande, hay una patogenicidad porque realmente desarrollan la enfermedad, la virulencia, porque estamos viendo que ya que son pacientes que no son simples, son pacientes que son graves, inclusive mueren. Y sobre todo hay que investigar a quién, cuál sería el portador que también puede estar contagiando y transmitiendo la enfermedad, ¿no? Entonces, con ello tenemos que ver cómo es la cadena epidemiológica, cuál es la puerta de entrada y salida y sobre todo cuál es el factor de riesgo, ¿no? Que se está produciendo. Puede ser porque realmente este dispositivo de catéter no fue el adecuado, estuvo mucho tiempo, tuvo fecha de vencimiento, la intervención quirúrgica duró mucho tiempo, ¿no? Hay que ver cuál es el factor de riesgo. En estos procesos de vigilancia epidemiológica se tiene que hacer sobre todo cumplir las 5 fases, ¿no? Tenemos que hacer en todo servicio para ver el proceso de la vigilancia epidemiológica de las CIAs, el plan de vigilancia epidemiológica, tengo que recolectar datos de todos los servicios, como hemos visto generalmente sala de operaciones, de UCIs, de UCIs de adultos, de UCIs neonatales, de sala de partos, hacer un análisis, comunicar y hacer cómo ha sido mi evaluación de esta vigilancia y eso lo hago mensualmente, ¿no? Como saben, cómo entran estas infecciones a través por la piel, mucosas, zapatos respiratorios, aparato genitourinario cuando les pongo una sonda.
¿no? Y la puerta y salida, porque el paciente también puede contaminar a otros a través de sus heces, esputos, sangre, secreción nasal, genital, por la leche o también por la secreción orofaringea. Entonces, como pueden ver, acá están los microorganismos que se presentan y sus reservorios. Entonces, generalmente, la pseudomonas, la pseudomonas lo van a encontrar pues en agua, en equipos, ¿no? A nivel de las manos, pseudomonas tienen infecciones respiratorio, áureos también, ¿no? Lo pueden encontrar en las manos o nariz y también epidermis también, ¿no? Miren como epidermis también, ¿no? Es terrible cortar ello. Me interrumpen porque está entrando ahorita aquí en Catherine Vilcañopa. Entonces, pues estar colocando me corta la mediación. Bueno, los factores de susceptibilidad de los pacientes hay que ver. Hay factores que realmente protegen, ¿no? Cuando el paciente es joven, tiene buena la piel, su acidez gástrico está bien, tiene un reflejo de tos, ¿no? Responde inmunológicamente. Pero los factores que aumentan para que una persona adquiera esta infección, pues la desnutrición, el alcoholismo, las enfermedades de inmunodepresivos, ¿no? Entonces, la inmunidad no es buena y es fácil adquirir cualquier infección, ¿no? Y sobre todo cuando hay un tratamiento que no da una respuesta adecuada, también es importante. Entonces, cuando uno quiere abordar dónde puede haber estos controles de infecciones, hay que ver mucho, ver la vigilancia, ver la sala de esterilización, aislamiento hospitalario, por supuesto, la salud de las personas. A lo mejor el propio técnico, el médico, el anestesiólogo puede estar enfermo. Ver la vigilancia de la resistencia bacteriana y sobre todo el uso racional de antimicrobianos. Como ustedes verán, van a la tienda y que le dicen, tómese una cefalosporina, tómese una quinolona. Y cuando realmente el paciente lo toma por 1 o 2 días, pero ya se está haciendo ese microorganismo muy resistente. Cuando posteriormente lo quiera tener, ya no le va a hacer efecto, ¿no? También hay que ver el manejo de residuos sólidos, que siempre hemos visto, y el estudio, si hay un estudio de brote que ha sucedido en el establecimiento de salud. Acuérdense que las infecciones adquiridas, ¿no? Que tiene que hacerse notificación mensual durante la primera semana del mes vigilado. Se dice, miren, hemos vigilado todas esas zonas quirúrgicas, todas las zonas del hospital y no se ha encontrado nada, ¿no? Incluye yo una notificación negativa porque no hemos encontrado nada. Esto se reporta, acuérdense, toda la semana, todos los meses, ¿no? Durante la primera semana, supongamos, termina noviembre, en la primera semana de diciembre tengo que decir no he tenido ninguna infección en mi establecimiento de salud, ¿no? Eso se reporta. Entonces, ¿es obligatorio notificar? Sí, es obligatorio porque vamos a notificar a lo mejor infección del tracto urinario debido al catéter, en servicios de medicina, en terapia masiva, neumonías en pacientes. ¿Por qué? Porque ha estado mejor mucho tiempo con ventilación mecánica. No, es que es importante, infecciones de torrente sanguíneo, porque el catéter venoso lo tiene mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿De dónde lo obtuvo? Endometritis puerperal, porque el parto postvaginal pues duró mucho tiempo, ¿no? O cuando ha tenido una hernioplastia, o cuando ha tenido pues también una cesárea, hay que estar vigilando continuamente. Entonces, estas infecciones siempre pueden tener complicaciones, ¿no? Que hacen que el periodo pues de la estancia del paciente se quede por mayor tiempo. Infecciones recién adquiridas por vía transplacentaria también hay, como toxoplasmosis, ¿no? Entre otras, que hace que realmente se excluyan. Por ejemplo, la paciente viene y me dice, ha nacido mi hijo y tiene toxoplasma. ¿Esa es una infección intrahospitalaria? No, porque la señora ya estuvo con su gato, que le transmitió la enfermedad, y ahí está. La persona que me dice, mire, me ha dado rubiola, tampoco, porque el periodo de incubación de rubiola dura de 5 a 7 días. Está en su tercer día, no decir que le dio rubiola, imposible. Que tengo herpes, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya vino, pues el periodo de incubación no calza entre las 48 horas, ¿no? Entonces, que viene porque realmente tuvo a lo mejor una lesión en la pierna y viene por una neumonía, pero dice que no, pues esa infección de que le dio en la pierna fue por eso. No, la señora ya vino con esa infección. Entonces, es importante ver qué son enfermedades adquiridas
en el centro de salud y cuáles se excluyen de estas infecciones, ¿no? Que tenemos que pueden decir que estimulan realmente que la persona pues desarrolle la enfermedad. Ya vienen con su enfermedad. Eso hay que tener muy en cuenta en ello. Acuérdense que las IAS son el tercer evento adverso, ¿no? Es terrible cuando encontramos infecciones que viene el paciente completamente sano y adquiere una infección ahí, ¿no? Es un indicador representativo de calidad, acuérdense, ¿no? Inclusive tener pues estas IAS hace que aumente los costos hospitalarios y la clínica te va a cobrar más, el hospital te va a cobrar más porque los costos médicos para la atención van a incrementar de acuerdo a los días. Aparte que estas infecciones es difícil de tratar porque le pones varios antibióticos, inclusive de última generación, y no vas a dar respuesta porque son tan fuertes y tan resistentes que el paciente muere por una sepsis, ¿no? Miren, en el 2023 indican de que se registró 30 brotes, de los cuales 3 fueron notificaciones de brotes de pacientes procedentes de diálisis. También en diálisis, también hay que tener muy en cuenta en ello, ¿ya? Entonces acá tienen las notificaciones asociadas a la atención de salud notificadas, miren, en el año 2010, 2011, pero a partir de que tenemos una obligación, pues miren cómo han aumentado, ¿no? 35 casos, 30, o sea, no sabemos si están aumentando los brotes o realmente estamos dando hincapié y estamos detectando oportunamente que sí hay brotes, ¿no? Entonces, de cuáles son los agentes que van a producir la infección intrahospitalaria, generalmente es el Acinetobacter pneumoniae, que ese 25% está presente ahí, ojo, ¿no? Seguido de Klebsiella, seguido de Pseudomonas, ¿no? Generalmente son los que van a producir la mayor cantidad de infecciones intrahospitalarias. Acuérdense muy bien, ¿no? Entonces, Acinetobacter pneumoniae, seguido por Klebsiella, que siempre la Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa están ahí. Entonces, se hizo un estudio para ver cuál es el dispositivo que hacía pues, que realmente tengamos mayor casos de infecciones, ¿no? Entonces, se vio que el 56% de casos correspondían a neumonías debido al ventilador mecánico, ¿no? Miren, a ventilador mecánico. El 34% de infecciones de torrente sanguíneo, ¿no? Y el 5% de infecciones para el tracto urinario por las ondas. Entonces, lo que se hizo en este caso, respecto al 5% de estos casos de ellas, se analizó a través de un estudio que se pudo ver y se determinó que también no solamente era por ello, sino también por la herida operatoria. Entonces, es muy importante también tener una asepsia muy buena en relación a estos procedimientos quirúrgicos o a dispositivos porque también a través del dispositivo del procedimiento, pues puede causar daño al paciente y tener un diagnóstico de IAS. En el 2023, respecto a las presencias de comorbilidades de los pacientes afectados, fue casi un 33.3 presentaban algún tipo de comorbilidad. O sea, la comorbilidad hace que usted tenga también una mayor sensibilidad para que usted tenga una infección entre el hospital, tales como aquellos que tienen la diabetes, hipertensión, obesidad. Dicen que la tasa de letalidad de 100 pacientes afectados por estas infecciones intrahospitalarias fue en el 2020, 58, fue 58.1, en 2021 pues 58 casos, en 2021 fue 25, en 2022 fueron 22 y en 2023 fueron 25. O sea, miren la cantidad de casos que se presentan. Ahora, en relación al sexo y grupo de edad, generalmente sabemos que los que fueron más afectados son del sexo masculino, ¿no? Aunque no se haya revisado más, pero es el sexo masculino. Y según el curso de vida para grupos de edad, los más afectados fueron los adultos, y más que todos los adultos mayores, ¿no? Son los que van a adquirir mayor adquisición de estas infecciones intrahospitalarias. ¿Es relevante? Sí, porque hemos visto, tener una infección afecta la calidad de atención, aumenta la morbilidad, por qué no decirlos, la mortalidad y sobre todo incrementa los costos, que es importante ver ello. ¿Por qué? Porque se va a prolongar la estancia hospitalaria. Si el paciente tenía que venir por una operación y que hace 5 días, pues se va a quedar un mes, 2 meses, ¿no?
Y estos son los procesos de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Se hace la vigilancia, se selecciona qué zona vamos a vigilar, por ejemplo, UCIs, recolectamos los datos, hacemos análisis, calculamos las tasas y las tasas se miden con la densidad de incidencia, interpreto, comunico y evalúo. Esos son los procesos de vigilancia epidemiológica que se tienen que hacer cada mes. Los servicios focalizados para estas infecciones que son de riesgo, ¿cuáles son? Los servicios de cuidados intensivos, neonatología, ginecobstetricia, cirugía y en menor cantidad, medicina. Entonces, en los cuidados intensivos, generalmente el factor asociado a una neumonía está el ventilador mecánico. En la infección del torrente sanguíneo está el catéter venoso central. Para infección del tracto urinario está el catéter urinario, ¿no? Que lo tienen permanentemente. Y es importante ver ello. En neonatología, generalmente, la ventilación mecánica hace que el paciente pues tenga una infección de neumonía. El catéter venoso, ya sea central o periférico, va a tener una puerta de entrada por una infección del torrente sanguíneo. Y en ginecobstetricia, pues generalmente el parto vaginal o el parto por cesárea te va de una endometritis puerperal o parto por cesárea, una infección en herida operatoria. Cuando entramos al servicio de cirugía, pues también hay que ver la herida operatoria. La herida operatoria, generalmente las que más infectan son las colecistectomías y la hernioplastia inguinal. Son las que más se van a infectar. Y en medicina, generalmente, como están hospitalizados por mucho tiempo, entre la gente que va a producir pues una infección en el tracto urinario, ¿quién? El catéter urinario permanente. Hay que ver cuánto tiempo está esa sonda. No voy a hacer una sola de Foley y una zona de PSET, ver cuánto tiempo está. También no puedo tener pues un mes con esa sonda, es un caldo de cultivo terrible, ¿no? Entonces, también se ha visto que las exposiciones laborales de vigilancia epidemiológica se tiene que supervisar un ámbito, ver sobre todo a los accidentes punzocortantes, ¿no? Si se cortó también el personal de salud, si se hincó, ¿qué pasó? Y sobre todo, en estación de salud hay que ver la tuberculosis pulmonar, porque hay muchos trabajadores, estudiantes de laboratorio, ¿no? Que se han contagiado ¿con qué? Con tuberculosis. Para ello, se hace la notificación de las CIAs. Acuérdense que es una notificación que se hace obligatoriamente. La notificación es mensual. Acuérdense que se hace en la primera semana del mes siguiente. Y acuérdense que la notificación es de brote, se realiza dentro de 24 horas. Si me dicen, mire, tengo un paciente que está con fiebre y el otro también, pues en 24 horas tengo que decir, tengo un brote de Klebsiella y por lo tanto mi sala de quirúrgica tiene que ser cerrada. No hay operaciones. Las operaciones mientras desinfectamos y vemos y todo lo demás, se basen en otro hospital. Y eso se ha visto en varias oportunidades. Entonces, como les dije, existe un comité de infecciones hospitalarias que lo preside pues el jefe, el director del hospital y ver cómo está neonatología, pediatría, cómo están los adultos, especialmente cuando este adulto tiene su catéter venoso central, su ventilador. En adulto mayor también aparte hay que ver si fue operado, si no fue operado, cómo es y sobre todo ver al personal de salud. El personal de salud también se infecta, no son dioses. El personal, ustedes también se pueden infectar. Entonces, las funciones de este comité es hacer un plan local, ¿no? De preventivo, más que todo hacer un diagnóstico donde podemos tener estas infecciones, vigilar lo que es programar supervisiones de sala de operaciones, de salas quirúrgicas, de UCIs, de ginecobstétricas, hay que estar vigilando, ver las normas y sobre todo evaluar periódicamente si esta limpieza que estamos haciendo, si estas medidas de control, que no entren los niños, que entren todos con guantes, que se laven las manos, realmente está resultando bueno y no se están presentando casos de infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Entonces, este comité, que generalmente está en hospitales 2 y 3, que hice hospitales como el 2 de Mayo o institutos tales como el Instituto Neoplásicos, entre otros, pues tiene que promover medidas de manera articulada. Tiene que ver aislamiento, desinfección, cómo están usando realmente el uso de antimicrobianos, la gestión de residuos sólidos, si están botando, desechando la basura, el uso racional de desinfectantes, están usando, ¿no? Cuánto lo usan, es importante, ¿no? La prevención de estas infecciones en los trabajadores de salud y si se ha presentado manejo de brote. Es importante ver ello.
Entonces, como ustedes ven, el primer sitio donde aparecen estas sillas es en UCI, seguido de neonatología, medicina, cirugía, pediatría y obstetricia. ¿No? Es importante ver ello. Y las microbiologías, ¿quiénes son estas microbiologías que realmente afectan? Las que son causantes, casi el 80% son por bacterias, el 15% son por virus y el 5% puede ser por hongos o por parásitos. Entonces, como ven, hay una gran cantidad que son por bacterias que se hacen muy resistentes y de virus alrededor del 15%. Entonces, esa es la actividad ecológica que ustedes siempre la ven, la gente vuelta del ambiente. Hay que ver quién es el reservorio, cómo ha sido el microorganismo, es una bacteria, es un virus, cómo es la vía de transmisión y sobre todo si la persona es susceptible y cómo está ingresando a esta infección a la persona. Hay también que tenemos que evaluar los factores de riesgo. Los factores de riesgo, pues está el huésped. Es distinto una persona de 20 años, 22 que tienen ustedes con una persona de 80, 85, 90 años, ¿no? El ambiente físico también es importante. Hay ventilación, hay la ventilación cruzada, cómo es, y sobre todo la atención hospitalaria, ¿no? Muy importante que sea atendido por un paciente, por una persona, ¿no? Que sepa realmente la atención y sobre todo no solamente el médico, sino la enfermera, el técnico, inclusive hasta el personal que hace limpieza. Tiene que ser distinto la limpieza, el trato en estos servicios que tienen mayor incidencia de estos casos de infecciones asociadas a la atención de salud. Entonces hay que vigilar también el aire, el agua, objetos de superficie, animales. Sí, animales, porque a veces las palomitas hay, gatitos, no pueden en un hospital ni gatitos, ni animalitos, ni pollitos, ni conejitos, ni nada. Inclusive a veces también niegan de que en hospitales lleven los niños pelota. Es un foco infeccioso muy grande. El aire, acuérdense que por el aire te puede estar la tuberculosis, la varicela, Legionella pneumoniae, influenza. Miren cómo estamos hablando, estafilococo aureus. El agua, siempre en el agua, ¿no? Por los fluidos estériles que se dan en la preparación, pseudomonas, acinetobacter también, ¿no? Que te puede entrar a nivel de cuando hace la hemodiálisis o cuando utilizamos, pues, humidificadores también, ¿no? Y otros bacilos que no fermentadores. Te puede pasar por objetos de superficie, ¿quién? Staphylococcus aureus, Clostridium, virus sincitial respiratorio, el hepatitis B, cuando hacen pues hemodiálisis, juguetes con los niños, material estéril, inclusive hasta los jabones. ¿Qué tipo de jabones? Dicen que salmonela también puede dar por las ratas, aunque no se han visto muchos casos de esos. Y también se han dicho que no hay infecciones asociadas a palomas, hormigas, cucarachas, pero aún están en estudio. Entonces, el principio sobre el ambiente es que todo ambiente es importante, ¿no? Se supone que es la puerta de entrada a una persona que es susceptible. Entonces, también el ambiente, también hay que ver cómo está la arquitectura hospitalaria, cómo está la iluminación, hay acceso a lavado de manos, hay aislamiento, hay una ventilación, cuál es la puerta de entrada, cuál es la puerta de salida, que es importante ver ello. No, la atención hospitalaria depende del tipo de infección. Depende cómo lo vamos a atender y sobre todo ustedes dirán que la doctora de lavamanos es importantísimo. Miren, yo he estado en pacientes en época del cólera y nos lavábamos las manos completamente. Cuando estuve de interna, uno de los primeros casos que dieron el equipo de SIDA, de VIH, tenía SIDA, la persona pesaba ya 30 kilos, ¿no? Que nadie quería atenderle, los internos lo atendíamos, pues no nos contagiamos, ¿no? Y sobre todo usar un material completamente estéril y bien desinfectado. Entonces, los tipos de IAS, ¿no? Generalmente que se están observando depende de la infección del sitio quirúrgico, ¿no? También depende, porque puede ser infección del tracto urinario, del torrente sanguíneo, de una endometritis puerperal o de una neumonía. Por ejemplo, el sitio de infección quirúrgico. Operamos y después vemos esto, ¿no? La secreción terrible. ¿Qué pasó? Pues esto generalmente puede ocurrir dentro de los 30 días después del procedimiento y eso es considerado una infección asociada a la atención de salud, ¿no? Tener esta infección del sitio quirúrgico profundo dentro de los 30 días, este es realmente terrible, ¿no? Entonces, miren a veces cómo queda.
Entonces, la infección de este sitio quirúrgico generalmente se va a ver cuando hay una edad avanzada, en adultos mayores, cuando la persona es muy obesa, cuando hay una severidad de enfermedad, tiene otra, cuando realmente es portador de Staphylococcus aureus, cuando hay una infección remota, ya lo tuvo, o la persona tiene desnutrición, o la persona es diabética. Entonces, esas infecciones suceden. Las infecciones del tracto urinario, ¿no? Generalmente se van a dar por el catéter urinario que lo tienen permanentemente, ¿no? La sonda Foley o la sonda PZ. Son 7 días anteriores a ella, ¿no? Entonces, generalmente a quién se le va a dar, a aquellas personas que tienen diabetes, generalmente más al sexo femenino y cuando tienen una disfunción renal, ¿no? Y eso es debido a esa cateterización urinaria, este drenaje que se da, ¿no? Que entra pues el agente infeccioso. La infección del torrente sanguíneo incluye pues las bacteriemias primarias, así como confirmado por laboratorio, por una sepsis, y es debido a qué? Al catéter venoso central, al catéter umbilical, al catéter periférico, al catéter de diálisis, a la nutrición parenteral, ¿no? Entonces, esto sí se requiere pues de una vez instalada pues el catéter, de que estar vigilando y tomando muestras de ello. Entonces, generalmente se va a ver más en el sexo femenino, en edad, depende, ¿no? Depende también si la persona tiene pues una enfermedad ya de base, de una severidad, si está desnutrida, si está en UCI, si es pequeño, cómo está su peso al nacer y si tiene quemaduras, va a ser la manipulación del personal, entre otros, va a ser un sumatorio muy grande para que el paciente tenga la infección del torrente sanguíneo. En endometritis puerperal, generalmente el cuadro infeccioso va a ser por bacterias. O sea, ese cultivo vamos a encontrar que va a ser un cultivo positivo, el tejido endometrial, ¿no? Y también no solamente endometritis puerperal por atención de parto, sino por procedimientos quirúrgicos. También comienza la persona con fiebre, se ve purulento el útero, entra una endometritis y puede hacer esto por parto vaginal o por cesárea. Generalmente se va a ver más en quién, en obesidad, partos por cesárea, pobreza, tiempo de membranas rotas, la vez que la persona viene y dice, pues tuve pérdida de líquido, las membranas se me han roto hace más de 4 días, pues es un foco infeccioso. Y el tipo de trabajo de parto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en trabajo de parto también la persona? Pues es un foco infeccioso. Y neumonías, ¿no? Las neumonías siempre van a estar asociadas cuánto tiempo está con el ventilador mecánico, ¿no? La intubación, el destete, cuánto se produjo, ¿no? Destete se llama cuando ya te sacan el tubo y el paciente siente que se ahoga y vuelve de nuevo, ¿no? Entonces se llama el destete también. Eso se va a ver más en edad, cuando en intubación traqueal, distinto en un adulto mayor que en un joven. Te va a ver cuando tiene una enfermedad bronquial, cuando tiene alterada la conciencia o una enfermedad neuromuscular, ¿no? También te produce, aparte de ello, se suma más las úlceras por estrés, que es importante. Y asimismo, se hace para todo ello la prevalencia de infecciones hospitalarias, ¿no? La prevalencia es un indicador de calidad que está asociada a las mejores medidas de atención al paciente, ¿no? Ya saben que estas infecciones aumentan la mortalidad, la morbilidad, aumenta el costo y sobre todo la importancia de los estudios de prevalencia radica en incrementar el conocimiento del personal. El personal tiene que lavarse las manos, el personal son ustedes como estudiantes de medicina, ¿no? Que esta magnitud y esta práctica de cuidado de salud de las personas, pues estas infecciones no ocurran. Entonces, hay estudios de prevalencia que se han encontrado son muy variables, ¿no? Generalmente se han observado que estas infecciones son más frecuentes, son las citos. Otras que te dicen que los servicios de mayor caso son neonatología y sobre todo UCI. Los gérmenes que se ven con mayor frecuencia siempre van a ser Klebsiella, Pseudomonas, E. coli y Staphylococcus aureus, ¿no? Y estos son estudios de prevalencia. Por ejemplo, acá hizo un estudio, el Hospital Sergio Bernales, encontraron que la infección más frecuente fue endometritis y fue por sepsis. El servicio fue ginecobstetricia, ¿no? En los tipos de cultivos que tuvieron y cuál fue el germen. Escherichia coli, Enterobacter, estafilococo y los gérmenes según por servicio
donde encontraron, ¿no? En cirugía, en gineco-obstetricia y neonatología. El hospital del niño, ¿no? Dice que la infección más frecuente son sepsis, infección del tracto urinario y neumonía. ¿Debido a qué? ¿Cuáles son los servicios? Cardiología, nefrología y UCI. ¿Y qué encontraron? Klebsiella, estafilococo, pseudomonas. El marido osciladora, también es el ictus, neumonía, ¿no? Y ahí está. ¿En dónde? En pediatría, en medicina interna, y ginecobstetricia, pseudomonas, E. coli. Cayetano Heredia, los de Cayetano. También infecciones, neumonía, infección intrahospitalaria, infección de vía operatoria, en pediatría, cirugía y ginecobstetricia, ¿no? ¿Quiénes se encuentran? Pseudomonas, Klebsiella, E. coli y estafilococo. O sea, todos hacen su estudio de prevalencia de las IAS. O sea, en todos los hospitales siempre va a haber infecciones. Entonces, acuérdense que vigilamos el catéter urinario, la sonda, el ventilador mecánico, el pacto vaginal no puede tener mucho tiempo, el catéter periférico central, las colicistectomías, ¿no? Hernioplastías inguinales y cesáreas. Estas son las que tenemos que vigilar porque son fuentes generalmente de infecciones asociadas a ello. Se supone que la red de vigilancia está dada por 576 establecimientos, porque son los que tienen entre los hospitales categorizados 2 y 3, ¿no? Los establecimientos de salud también 2.1 y 3.2, y 74 hospitales que tienen UCIs, ¿no? O sea, todos hacen la vigilancia y este es algo del Ministerio de Salud Pública y de la Red Nacional de Epidemiología. Y en personal de salud, pues tuvimos casos de tuberculosis, que fue un problema muy grande que se dio. Se dice que es considerada la tuberculosis como una enfermedad ocupacional que se adquiere cuando uno está tratando a pacientes. Y sabemos que la TBC es una enfermedad endémica con altas tasas de incidencia, que inclusive el último informe de la OPS se dice que el Perú es el segundo país con más alta carga, ¿no? De tuberculosis. Y se ha visto sobre todo que hay pacientes de nosotros como trabajadores de salud, que son los que no solamente que trabajan en hospitales, sino en establecimientos de salud, así como estudiantes e internos de ciencias de la salud, son los que se van a contagiar de tuberculosis, ¿no? Entonces han habido brotes. En el Almená en el 97, pues se contagiaron todos. Estaban haciendo el cultivo y por X razón se contagiaron todos los biólogos, los tecnólogos, inclusive el tecnólogo médico, hasta el jefe de servicios se contagió de tuberculosis, ¿no? Entonces, bien, eso fue muy alto, algo muy que sucedió en el Almenar en esos años. Entonces, lo mejor es que tener un control administrativo, un control ambiental y sobre todo un control del personal, que el personal esté sano, ¿no? Hay que controlarlo, hay que cuidarlo el personal. Y con ello, ¿cómo se hace? Con el lavado de manos. Saben que hay un lavado de manos social, clínico y quirúrgico, ¿no? El lavado social, que ustedes ya lo conocen, remueve la suciedad. El clínico remueve la suciedad material y la flora transitoria, que dura 2 minutos. Y el quirúrgico es de frote, ¿no? Te lava las manos, los dedos, las muñecas, hasta el antebrazo, te lo lavas bien porque hay que disminuir pues esa flora para prevenir el contagio de la contaminación que vamos a tener nosotros con la vida operatoria, ¿no? Entonces, esto tiene que durar aproximadamente de 4 minutos a más. Ya saben, acá está el lavado de manos, que son los 11 pasos que ustedes conocen perfectamente, y la seguridad, ¿no? Ya saben que la bioseguridad es esas normas en las cuales que tiene que existir en todo establecimiento de salud y dándole mayor fuerza en laboratorio por agentes biológicos, físicos, químicos, psicológicos, entre otros. Entonces, la bioseguridad es sinónimo de prevención, es responsabilidad de todos. Si te están diciendo que entres al establecimiento de salud con tus mascarillas, usa tu mascarilla, que te laves las manos, usa antes y después de salir del establecimiento de salud. Ustedes van a ir al hospital, en el hospital, ¿cuántas infecciones también hay? Entonces hay que cuidarnos. Y lo que queremos con la bioseguridad es reconocer los sitios de riesgo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, prevenir accidentes laborales también, ¿no? La precaución estándar y cumplir con las normas de bioseguridad en los establecimientos de salud. Si te dice que es peligro que no entres porque están en laboratorio a lo mejor haciendo trabajos de cultivos, pues no puedes entrar. ¿A qué entras? Te puedes contagiar, ¿no? Entonces, la contención primaria, sobre todo, es la protección que debe tener el personal,
¿no? El personal que está expuesto, siempre que tiene que tener con su vestimenta adecuada, sus mandiles, sus respiradores, ¿no? Y la mejor medida que se contiene siempre va a ser la protección de propia persona, ¿no? Usen sus mandilitos, van a entrar al hospital, por favor, no lleven el contagio del hospital a sus casas. La prevención secundaria se caracteriza pues porque tener ya más que todo unas características de edificación, de las prácticas, sobre todo incluyendo la separación de ambientes, ¿no? Donde entra la basura, yo no puedo sacar, por ejemplo, el ascensor donde está la gente, tengo que llevarla por otro lado. El traslado de los pacientes también tiene que ser por otro lado, la filtración del aire, no el flujo también, por supuesto, tiene que estar ahí. Y sobre todo, un indicador que mide, el indicador de desempeño para ver cómo está tu establecimiento de salud es la densidad de incidencia acumulada para ver las infecciones asociadas a la atención de salud. Acuérdese, la densidad de incidencia acumulada es lo que se ve para ver cómo está el indicador de desempeño, cómo nos estamos trabajando en los establecimientos de salud. Ojo. Entonces, esta densidad de incidencia o incidencia acumulada siempre se va a medir las CIAs, ¿no? Y sobre todo está dado por el número de casos, por cada tipo de infecciones asociadas, ¿no? Por 1000 habitantes o el número de días expuesta a esa persona. Eso mide la densidad de incidencia. Y la incidencia acumulada mide el número de casos por cada tipo de días seleccionados en un periodo de tiempo, por el número de pacientes por procedimiento expuestos durante ese mismo tiempo, ¿no? Entonces son dos fórmulas que se utilizan. Miden tanto para ver el estudio de prevalencia, su indicador de desempeño, lo mides a través de la densidad de incidencia y también a través de la incidencia acumulada. Acuérdense bien eso, señores, ¿no? Y acuérdense que eso es muy importante porque todos ellos miden pues, la velocidad con que se propagan estas infecciones, ¿no? En un periodo determinado, en una población determinada, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estas tasas de atención. Entonces, los servicios que siempre vigilamos es neonatología, las UCIs, medicina, cirugía, obstetricia y cirugía, ¿no? Y generalmente hemos visto factores de riesgo son los catéteres, en su gran mayoría, las hernioplastías y los ventiladores mecánicos. Acá está la densidad de incidencia, que es el número de casos por cada tipo de infecciones asociadas a la atención en salud, por el número de días de este procedimiento con el estudio. Ahí está muy marcado. Y la densidad de incidencia, acuérdense, son dos. En conclusión, les podemos decir que las IAS es un problema de salud pública, que las IAS incrementan más la mortalidad, que las IAS incrementan los costos y que sobre todo siempre tenemos que formar pues el mejor esfuerzo para hacer la prevención de ellos, ¿no? En el año 2020 al 2023 se ha visto que las áreas más críticas han sido unidades de cuidados intensivos, ojo, adultos neonatales y también en zonas de pediatría. La población más afectada fue el sexo masculino y más aún cuando fue el cierre de los UCIs por el COVID. Y el agente que estuvo más presente fue el Acinetobacter baumannii. Acuérdense, en todos los brotes que han habido durante el 2020 y 2023. Acuérdense bien esto, por favor, y los indicadores, ¿ya? Muy bien, señores, gracias. Y ahí estudiar para el tercer examen. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores?